Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos al Clinical Round, temporada 2, episodio 3. En este caso se llama Un neumonólogo, por favor. Se trata de una mujer obesa de 43 años, con antecedentes médicos de múltiples infecciones respiratorias, dispepsia, hipertensión y problemas respiratorios durante la infancia, que acude a su médico de atención primaria. Refiere disnea durante los últimos 2 años, que se ve agravada por los cambios climáticos. Su disnea se acompaña de palpitaciones cardíacas y opresión del pecho y sensación sibilante. También se queja de una tos productiva intermitente con esputo amarillento que ha respondido a cursos cortos de antibióticos en el pasado. Ha acudido al servicio de urgencias en más de 2 ocasiones durante los últimos 6 meses, con un ingreso en la unidad de cuidados intensivos donde fue tratada con soporte ventilatorio no invasivo. Está avergonzada porque su hija no quiere dormir en la misma habitación debido a sus fuertes ronquidos. Ella fumaba hasta un paquete de cigarrillos por día antes de dejar de fumar hace 3 meses. Aunque ha vivido en el mismo vecindario durante los últimos 20 años, recuerda que un beso a cada muda al apartamento de al lado y tiene distintas clases de pájaros. La paciente no ha cumplido con los medicamentos que toma en casa, algunos aerosoles que compró inicialmente y no repitió al sentirse bien. Hoy siente más falta de aliento y ansiedad que en visitas anteriores. El examen físico revela una mujer alerta y orientada con un pulso regular de 104 latidos por minuto, una presión arterial de 134/89, una respiratoria de 31, una temperatura de 36.5 y una saturación de oxígeno de 90% al aire ambiente. Su cuello es corto, flexible y sin distensión venojugular ni adenopatías. Un examen cardíaco revela ritmo regular y hallazgos normales de S1 y S2, no se notó frote ni galopes audibles. Un examen de tórax revela una disminución de la entrada de aire bilateral con sibilancias dispersas. No se escuchan roncos ni estertores durante la auscultación. Su abdomen es blando, no doloroso y no distendido, sin evidencia de visceromegalia. Sus extremidades no muestran edema, cianosis ni acropaquía. Su pulso periférico es fuerte y palpable. Un examen de la piel es notable por la sequedad en los pliegues de flexión. Ahí se muestran unas imágenes. Los hallazgos del examen neurológico son normales. Los análisis de laboratorio, que incluyen un hemograma completo, revelan eosinófilos en sangre del 8%. Los hallazgos de gasometría arterial son normales, excepto por hipoxemia leve con alcalosis respiratoria. El título de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos citoplasmáticos es negativo. El título de inmunoglobulina es de 800, levemente aumentado, y el resto del dosaje de las inmunoglobulinas dentro de valores normales. Las pruebas de función pulmonar revelan un volumen respiratorio forzado en el primer segundo del 52% del pecho, con una relación BEF/1 sobre capacidad vital forzada del 68%. El BEF mejora con el tratamiento albuterol, con un aumento post-broncodilatador del 14%. También se encuentra que la capacidad de difusión reducida del monóxido de carbono con un 62% del predicho y evidencia de atrapamiento de aire con un volumen residual del 127% del predicho. La ecocardiografía revela una fracción de eyección del 55 al 60% con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. A la izquierda vemos una radiografía de tórax, donde se señala leve enfisema subcutáneo y neumomediastino. Y a la derecha observamos un corte transversal de una tomografía de tórax, donde se observa atrapamiento aéreo, con resto de los cortes con imágenes similares sin otro tipo de lesiones. Las dejo unos segundos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más? Bueno. Comenzamos en orden, ¿verdad? Sí, salvo que alguien quiera empezar. Si no, empezamos contigo, Brenda. Bueno, a mí me tocó hablar sobre asma mal controlado. Brevemente, para repasar, asma es un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías respiratorias, ¿sí? Lo cual se genera por una inflamación, todo lo que sean los bronquios, que eso puede ser desencadenante de múltiples, digamos, factores, ocasionando una reducción excesiva de la luz, disminución de la corriente de aire y eso generar la aparición de síntomas, generalmente disnea, sibilancia, entre otros. Para hablar de asma tendríamos que llegar al diagnóstico de asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una clínica
que esta paciente lo tiene, ¿sí? Signos y síntomas respiratorios compatibles, y una evidencia con algún tipo de estudio complementario, que en este caso tenemos una espirometría, que nos confirma que tiene, digamos, un patrón obstructivo, un índice de difenó de menos del 70%, con lo cual yo diría que tiene 2 puntos a favor para tener un asma. Ahora bien, y la otra a favor es una prueba post-broncodilatadora positiva del 14%. Ahora bien, que esté mal controlada es, digamos, hay que clasificar al asma, ¿sí? Y a la vez hay que tener en cuenta muchos otros factores para decir que está mal controlada, ¿sí? En líneas generales, para clasificar existen, bueno, los expertos en asma, está el Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma, y están las guías GINA que clasifican al asma, ¿sí? De acuerdo a una sintomatología que realmente en esta paciente no tenemos mucho, ¿sí? Pero tenemos 2 detalles importantes que nos ayudan a clasificarla. ¿Sí? Se clasifica en intermitente, en persistente, leve, moderada, grave. ¿Sí? Entre ellos, la sintomatología que no tenemos mucho, como los síntomas diurnos, nocturnos, uso de medicación de alivio no, limitación de actividad al ejercicio. Pero sí tenemos 2 cuestiones, que es la función pulmonar, ¿sí? Que vemos que tiene una función pulmonar de tipo obstructiva, ¿sí? El 68% es el índice de difenó, y las exacerbaciones, que también lo da en la descripción del caso, ¿sí? Hablaba de 2 exacerbaciones en los últimos 6 meses. Teniendo en cuenta esto, podemos categorizar como un asma persistente moderado, y a la vez, ¿sí? Podemos hablar del control del asma. Para hablar del control tenemos que observar bien todos los efectos que tiene la misma enfermedad, o sea, los síntomas, y si se reducen o no con tratamiento, si es que lo tiene instaurado, y hablar del control de factores de riesgo, lo cual pueden justamente llevar a una exacerbación, o pueden llevar a un deterioro de la función pulmonar, o bien pueden tener efectos secundarios de la medicación. Abocándonos a esta paciente, la verdad que esta paciente no tenemos nuevamente muchos signos de sintomatología, sí tenemos muchos factores de riesgo, ¿sí? Es una paciente obesa, es una paciente extabaquista reciente, o sea, no tenemos bien el tiempo estimativo de tabaquismo activo, pero es tabaquista. Otro dato que tenemos relatado en el caso es que hablaba de que agrava su sintomatología con los cambios climáticos. O sea, podemos estimar entre este dato y el dato de la imagen de las lesiones cutáneas, podemos estimar que puede ser una paciente atópica, con lo cual sería uno de los desencadenantes principales para esta enfermedad. Y tenemos muchos otros factores, por ejemplo, dispepsia como antecedente, lo cual tampoco está tratada. Tenemos antecedentes de hipertensión, si bien no está tratado, es otra de las comorbilidades. Y también refiere el tema de los ronquidos, con lo cual podemos estimar que puede presentar un SAOS, lo cual también habría que hacer un diagnóstico. O sea, como que tiene muchos factores de riesgo los cuales no están controlados y que pueden justamente predisponer. Eso nos daría una clasificación de mal controlada. Yo podría decir que sí, que tiene un asma mal controlada por estos factores, no controlada justamente por las exacerbaciones que tuvo en el último tiempo y justamente porque no está con un tratamiento farmacológico. Ahora bien, no me queda a mí en claro de que sea solo un asma mal controlada. ¿Sí? Por el hecho de que hay otros, digamos, signos de sintomatología que se superponen, y podría irme un poquito más pensando de que puede tener una superposición asma-EPOC, porque también es una paciente que tiene el antecedente del tabaquismo. Si vamos un poquito más al caso también, hay datos de laboratorio que me pueden orientar así, que puede ser un asma, como eosinófilos en sangre un poco elevados, la inmunoglobulina E un poco elevado, y obviamente la espirometría. Lo que sí, también tenemos otro estudio acá que lo detalla, que es la capacidad de fusión reducida de monóxido de carbono, lo cual cuando está reducida no es compatible con asma, por eso me podría ir un poquito más hacia un EPOC con este dato, y yendo más a los otros estudios complementarios, la radiografía de tórax, que me muestra 2 detalles, un neumomediastino y un enfisema subcutáneo. Detalles que no son muy frecuentes, pero pueden suceder en aquellos pacientes que tienen antecedentes de EPOC, o sea, de tabaquismo,
como factor desencadenante, poco frecuente, pero está descrito, es más, tiene un signo que se llama de Hammam, que está escrito hace mucho tiempo, en 1939, que puede darse, digamos, en este contexto. Y en la radiografía, si bien veo atrapamiento aéreo, también no me queda muy claro si no tiene como un enfisema centrolobulillar pequeño, como que me da datos que me hacen dudar. Ahora bien, si me tengo que quedar con el diagnóstico dentro de los diagnósticos que tenemos, yo diría que sí, que es uno de los más probables, un mal controlado. Bien, muy bien. Me gustó la parte que hablaste de la DLCO. Típicamente el asma no altera la DLCO, generalmente está normal o Claro. inclusive hasta puede estar elevada en la difusión Ujú. cuando hay atrapamiento aéreo. Pero este paciente, como bien vos dijiste, fuma y puede tener una superposición, o cuando el asma tiene daño estructural ya del pulmón, un asma muy evolucionado mucho tiempo, puede dañar el pulmón, podría alterar ya por daño estructural la DLCO, ¿no? Pero el asma puro, al Sí. menos inicial, precoz, con hiperinsuflación, eso no baja la DLCO, eso en este caso un poco le diría en contra, pero si el paciente tuviese EPOC agregado por el cigarrillo, enfisema, bronquitis, podría explicarlo, eso por un lado. El otro Claro. tema tal vez que yo te agregaría, me parece que todo lo que decís es correcto, tiene tal vez historia compatible hasta cierto punto, tiene examen físico compatible, tiene imágenes compatibles. Yo creo que el barotrauma puede ser una intercurrencia, ¿no?, de un episodio de tos con barotrauma. Claro, o del mismo antecedente de la internación reciente también. Ella tiene la internación en una unidad cerrada. Lo Claro, leí tal que también que cual. puede ser. Sí, sí, de la BNI, sí, podría también explicarlo. Tal vez, si yo le tengo que encontrar algo que a mí no me cierra mucho, aunque no lo descarto para nada, es que un paciente a esta edad generalmente ya tiene diagnóstico de asma, si tiene síntomas desde la infancia, ¿no? Es raro que no tenga diagnóstico de asma, con internaciones mediantes. En general, estos pacientes con problemas respiratorios te dicen, soy asmático, ¿no? Este paciente no refiere ser asmático. Pero eso Tiene que no ver lo también descarta. la adherencia de la paciente. Tiene muchos factores de riesgo y evidentemente tampoco la medicación en algún momento, digamos, indicada, valga la redundancia, no la había cumplido. Claro, parece un paciente poco complaciente y puede ser un paciente un poco negligente y que no se conozca su diagnóstico porque nunca tuvo un buen seguimiento, así que tampoco lo descarta. Pero bueno, fenómeno. A ver, Bueno, sigamos con otro diagnóstico. A ver, Marco. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola, hola. Dale, perfecto. Sí, sí, se escucha Bueno, a bien. mí me tocó inmunodeficiencia como un variable. La verdad que es una enfermedad poco frecuente, pero dentro de las inmunodeficiencias primarias es la causa más frecuente de inmunodeficiencia primaria. Un poco las características de la enfermedad se da en general el diagnóstico después de la adolescencia, después de los 20 años más o menos, 30 años, y en general los pacientes suelen tener una historia ya natural de 5, 6, 7 años desde que inició los síntomas hasta que se hace el diagnóstico. Algo que puede tener en común el caso de la paciente es un poco su historia natural, porque estos pacientes se caracterizan principalmente por infecciones crónicas, principalmente de la vía aérea, pulmonar, rinosinusal, ótica, en general por microorganismos capsulados. Prácticamente todos los pacientes tienen a lo largo de su historia infecciones pulmonares. También suelen tener infecciones gastrointestinales por Giardia, por Campylobacter o Salmonella, y suelen tener diarrea. En la parte de lo que es pulmonar suelen desarrollar bronquiectasias y enfermedad pulmonar más que nada obstructiva, aunque también pueden tener enfermedad tipo intersticial en aquellos pacientes que suelen tener inmunoglobulinas elevadas, y granulomatosa tipo sarcoidosis. Es decir, estos pacientes juegan mucho entre lo que son las infecciones y la autoinmunidad. También suelen tener enfermedad gastrointestinal, inmunológica, SPRUE, hiperplasia linfoide. Suelen también relacionarse con síntomas hematológicos tipo PTI, anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Evans, etc. Que esto un poco la paciente relataba en su historia. El tema que el diagnóstico probable de inmunodeficiencia cae completamente una vez que le miden las inmunoglobulinas.
el diagnóstico de inmunodeficiencia como un variable se basa en cuatro principios. Tiene que tener un déficit de IgG, sumado a un déficit de IgM o IgA. Se debe demostrar una respuesta deficiente a la inmunización, y obviamente tiene que tener ausencia de otra causa probable de inmunodeficiencia, como por ejemplo la enfermedad de células plasmáticas. Así que bueno, la historia de esta paciente por ahí podría un poquito ir por ese lado, pero una vez que se le miden las inmunoglobulinas y estas son normales, este diagnóstico presuntivo desaparece. Perfecto, perfecto. Tiene, digamos, tiene la definición del diagnóstico negativa, que es que tiene normales las inmunoglobulinas. Es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar porque es una disregulación inmune. Le pasa de todo, es un Claro. paciente muy inmunológico, muy autoinmune, y un paciente puede ser un anemia hemolítico autoinmune, y otro es una diarrea crónica tipo una colitis ulcerosa, y los dos tienen inmunodeficiencia como un variable. En Otro paciente es un general, o sea, el nombre de variable hace referencia a dos cosas. Una es toda la variabilidad de genotipos distintos que puede haber que llevan a que esa célula B secrete anticuerpos de forma deficiente, y otra la variabilidad que da la clínica, como bien decís vos. Perfecto. Bueno, o sea que con un pool de inmunoglobulinas normales dosado este paciente es un diagnóstico un poco para dejar de lado, ¿no es cierto? Bueno, Sí. avanzamos. Ahí tenemos una pequeña dificultad. Lara tuvo una dificultad para preparar este coso, así que yo defiendo este diagnóstico. Toca la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es un diagnóstico atractivo para pensar en este paciente porque son habitualmente pacientes con broncoespasmo recurrente, eosinofilia y inmunoglobulinas elevadas, como tiene este paciente, y episodios de tal vez bronquíticos recurrentes y de sobreinfección pulmonar, ¿no? Es básicamente una respuesta alérgica exagerada a un hongo habitualmente saprófito, que en una persona normal habitualmente no genera sintomatología alguna, ni invasión ni alergia. Pero estos pacientes, por alguna circunstancia, desarrollan una suerte de alergia con inflamación bronquial recurrente y obstrucciones bronquiales. Obstrucciones bronquiales recurrentes, bronquitis, y eso lleva a el desarrollo de bronquiectasias, ¿no? En los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica, lo típico es el desarrollo de bronquiectasias. A partir del segundo o tercer año de la enfermedad ya tienen bronquiectasias, son centrales. Y este es el punto tal vez que yo apuntaría a oponerme a este diagnóstico, porque este paciente tiene una enfermedad como de larga data, ¿no? Es conocido con problemas pulmonares desde la infancia, y tiene una tomografía básicamente que nos muestra un solo corte, pero los demás cortes aparentemente no hay otra patología distinta a la que se ve en el único corte mostrado, y no se observan prácticamente ninguna bronquiectasia, como es típico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Así que, si bien tiene IgE un poco elevada, eosinofilia y broncoespasmo, el hecho de que tenga una enfermedad crónica tan prolongada y no tenga bronquiectasias de tipo central, yo alejaría este diagnóstico, no lo descartaría por completo, pero lo alejaría bastante. El diagnóstico se hace en definitiva con el dosaje de una inmunoglobulina E específica, una precipitina específica contra el Aspergillus, que se pide como IgE RAST Aspergillus, ¿no? Que son básicamente IgE específicas contra el Aspergillus. De esa forma sería el diagnóstico sumado a la clínica y sumado a las imágenes. Y como imágenes no tenemos, yo este diagnóstico lo tiro un poco para atrás. En general también suele darse, ¿no?, en pacientes asmáticos ya crónicos que empiezan con mala evolución, y sumado a los bronquiectasias que vos decís, también pueden tener engrosamiento bronquial, micronódulos. Exactamente, Que no parece tener este paciente. Si es que es un asmático, es de larga data, y ya tendría que tener impacto del Aspergillus si no lo tiene en el pulmón, ¿no? Con lo cual, me parece que este diagnóstico no debe ser. Bueno, vamos con Yasmín. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí.
Bien, buenísimo. Bueno, a mí me tocó hablar del déficit de alfa-1 antitripsina, como para hacer una pequeña introducción al tema y recordar, digamos, la alfa-1 antitripsina es el inhibidor de proteasa más importante sérico, que básicamente es más o menos el 90% de la actividad de inhibidores de proteasa, que básicamente se ocupan de inhibir estas enzimas proteolíticas que tienen múltiples funciones y que en este caso particular se ocupa de la inhibición de la elastasa, que es esta enzima proteolítica que puede dañar los alvéolos, que en general están producidos por los neutrófilos, y que responden a noxas, su aumento de producción de elastasa, noxas como el tabaquismo o infecciones, y en general regulan, digamos, toda esta actividad. También se ocupan de otras enzimas proteolíticas que también son importantes en otros procesos. Y bueno, el déficit de esta enzima es una enfermedad, digamos, genética, hereditable de tipo no mendeliana, codominante, que esto significa que, aunque sea, digamos, que ambos alelos se expresan, ya sean heterocigotas o homocigotas, y principalmente es una enfermedad, digamos, muy rara, aunque se cree que hay, digamos, un subdiagnóstico importante y un retraso diagnóstico de la enfermedad por lo menos de entre 5 a 10 años, y que afecta principalmente al pulmón y da enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Más o menos entre el 1 al 3% del EPOC se cree que es debido a esta enfermedad, y digamos que esa sería la fisiopatología del daño pulmonar, ¿no? Generar enfisema, etc. Y también es causal de enfermedad hepática, cirrosis y hepatocarcinoma, por otro mecanismo distinto más relacionado a la acumulación de esta proteína, digamos, en los hepatocitos, y que no se da tampoco en todos los casos porque depende del fenotipo y la combinación de alelos, hay muchos tipos de expresión y de manifestaciones de esta enfermedad. En general se da en población caucásica y no se tienen muchos datos, pero se cree que es parecida a la prevalencia de la fibrosis quística, más o menos. En el caso de nuestra paciente, yo creo que tiene muchas características para pensar, por lo menos, digamos, para sospechar esta enfermedad que es muy rara, principalmente el hecho que es una paciente joven, 43 años, con EPOC, digamos, tiene EPOC, diagnóstico de EPOC, tanto por la clínica o por imágenes, como por, obviamente, digamos, por espirometría, aunque tiene, digamos, ¿cómo se llama? Respuesta a broncodilatadores, pero principalmente uno, digamos, de los criterios para pensar y solicitar la medición de esta enzima es un inicio joven, digamos, de EPOC, en un paciente que tampoco se justifica, digamos, ella fuma cuanto menos de 20 pack-years, digamos, fuma muy poco, ella es tabaquista todavía porque tiene que pasar más de 6 meses para considerar no tabaquista, pero digamos no se justifica el daño que tiene pulmonar. En la imagen, digamos, se ve como algo desproporcionado, un enfisema desproporcionado a la cantidad de cigarrillos que fumaba, y tampoco se justifica por otro, digamos, exposición tóxica, y digamos que eso ya hace pensar, se nos debería prender la lamparita de esta enfermedad, porque, digamos, es como otra característica, digamos, es el tipo de patrón de enfisema que tiene. Digamos, en la imagen se ve como es más panacinar, ¿no? Digamos, el compromiso es más global del alvéolo y en general se manifiesta con mayor enfisema en bases, y el neumomediastino también es una característica de esta enfermedad, ya sea porque se manifiesta por un neumotórax espontáneo, o es una complicación de la enfermedad conocida. Otra característica, bueno, que podría tener, que en este caso no tiene, es historia familiar de EPOC o ya conocido del déficit, y en este caso, bueno, ni lo menciona, pero bueno, tampoco, digamos, tiene ninguna alteración. A veces uno podría pensar también en un paciente con EPOC y una enfermedad hepática no conocida, también para solicitar, y en general también a veces se relaciona el asma en adulto. Y acá encontré, digamos, evidencia media, digamos, por un lado dicen que no hay una relación entre el asma y este déficit, pero por otro lado que hay que sospecharlo en asma de adulto, y habría que solicitarlo por ese caso. Otra cosa que me llamó la atención para pensar en esto es que también tiene manifestaciones en piel, que es mucho más raro, digamos, mucho más raro que las anteriores, y que en general la manifestación más
frecuente es la paniculitis necrotizante, que son lesiones inflamatorias que en general se dan en los muslos, de las piernas, que suelen ser dolorosas, que se infectan, que no es el caso, pero está descrito también otras manifestaciones en piel, como vasculitis, angioedema y psoriasis, que creo que es lo que tiene esta paciente, ¿no? Como esas placas en pliegues, descamativas, creo que eso es como psoriasis, y nos habla, digamos, nos pone un punto más para pensar en esta enfermedad. Así que yo le solicitaría, le solicitaría digamos, la medición sérica de la enzima y también el perfil genético para ver el genotipo. ¿Qué tiene en contra, Yasmín, este paciente de este diagnóstico? Porque tiene bastantes cosas en contra. Sí, tiene bastantes cosas en contra, sí. Bueno, digamos que en sí, digamos, la clínica de medio de asma no controlada que hablamos al principio no es lo característico de esta enfermedad en realidad, y no tiene relación. Quizás, a ver... La eosinofilia tampoco mucho le encaja, La eosinofilia, claro, sí, exacto, sí, la eosinofilia no es, digamos, podría estar solapado, sí, podría estar solapado, se sabe que los pacientes que fuman, digamos, los pacientes que tienen la alteración genética y fuman empeoran, digamos, los síntomas y pueden tener solapados otras enfermedades, pero, a ver, otra cosa que no, a ver... ¿Y la espirometría con tanta respuesta broncodilatadora? Exacto, eso tampoco va a favor, digamos, es lo que decía, no suele verse, pero al mismo tiempo como que es uno de los criterios para solicitarlo, digamos. Ahí te perdí yo al menos. ¿Me escuchan? No, yo se les cortó la escuchamos. conexión. A ver, mientras volvés, Yasmín, ¿Ah? porque no te estamos escuchando. Héctor, ponete la imagen de la tomografía. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí Ahí te te escucho. escuchamos. Volviste, Ahí está. volviste. Volví. Que estoy un poco lejos. Bien. No tan Yo lejos. quería hacerte un comentario acá, porque la verdad que este caso nos ponen solo esta imagen, ¿no es cierto? En esta imagen, al menos acá, no se ve enfisema, se ve un moteado, si ustedes lo ven de dos colores el pulmón, un gris oscuro y un gris claro, que a veces es muy difícil de interpretar, y en parte de esta ronda clínica es entrenar el ojo para este tipo de patrones. Se llaman patrones enmoteados. Es muy difícil saber cuál es el pulmón normal y cuál es el pulmón enfermo. Uno podría decir, ¿lo gris claro es vidrio esmerilado y es el pulmón enfermo? ¿O en realidad el gris claro es el pulmón normal y el pulmón oscuro en realidad es un pulmón con atrapamiento aéreo, por eso está hiperinsuflado? Bueno, de eso en parte se trata este Ateneo, porque Claro. muchas veces es una confusión frecuente confundir atrapamiento aéreo con vidrio esmerilado. Cuando hay atrapamiento aéreo, como es en este caso, el pulmón normal se ve más gris y parece un vidrio esmerilado. Uno podría decir que vidrio esmerilado y el pulmón bien oscuro es el normal. No, bueno, en este caso es exactamente al revés. Se da muchas veces con estas circunstancias la confusión. Pero si hay algo que no tiene este corte, al menos este corte, es enfisema. El enfisema, después vamos a ver lo que es un enfisema panacinar, y es bastante distinto. O sea que yo diría que la imagen tampoco es demasiado compatible, ¿no? Sí, por supuesto, los déficits de alfa-1 altitripsina, como dijiste vos, como tienen mucho enfisema, hacen mucho barotrauma, tosen, rompen una bulla y neumomediastina, enfisema subcutáneo, eso sí le va a favor al paciente, ¿no es cierto? Pero al menos en este corte tomográfico no podemos decir que tenga enfisema, ¿no es cierto? Debería un poquito en contra, tal vez. No lo descarta y acuerdo contigo que sí, tiene que tener un dosaje este paciente, no tan joven, con tanta clínica. Claro. Totalmente, es un diagnóstico a descartar. Igualmente, como el enfisema en el alfa-1 es más basal, que ya con este corte no lo estamos viendo tampoco. Tal vez no lo estemos viendo, sí, por supuesto. Claro, yo la verdad que vi, no estaba viendo, digamos, describí la placa, pero me parecía que sí tenía un poco de enfisema, pero bueno, sí, puede ser que no es tan característico. Está muy bien.
Bueno, queda ahí medio en el medio este diagnóstico, entonces, Sería para descartar. pero si bueno, al final les pregunto, a ver, sigamos con la discusión. A ver, Fernando. Hola, sí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, a mí me toca hablar de neumonitis por hipersensibilidad, que también se le llama alveolitis extrínseca alérgica, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa que, digamos, se puede clasificar según sea aguda o crónica, y a la crónica se la puede clasificar en fibrótica o no fibrótica. La neumonitis por hipersensibilidad es una patología relativamente con una prevalencia de incidencia baja, digamos, pero que es muy variable de acuerdo a la región geográfica, a las condiciones climáticas y muchas veces a la definición de caso, y se caracteriza porque hay, digamos, algunos factores etiológicos que ya configuran entidades clínicas prácticamente, como por ejemplo el pulmón del granjero, el pulmón del aficionado a las aves, por ejemplo, las personas que trabajan en oficinas o trabajadores de la industria de autopartes, que están expuestos, digamos, a ciertos antígenos específicos. Fisiopatológicamente, esta enfermedad, digamos, en la forma aguda, se caracteriza por un paciente que se expone a un determinado antígeno, desarrolla inmunoglobulina G contra ese antígeno, y en las sucesivas exposiciones va haciendo episodios de inflamación pulmonar episódica, caracterizado por mucha neutrofilia, digamos, y complejos inmunes. En cambio, en la forma crónica es una reacción de hipersensibilidad tardía, ya mediada por linfocitos TCD4, con ulterior formación de granulomas, y en la forma fibrótica de justamente manifestaciones fibróticas. En cuanto a la clínica, digamos, también hay que diferenciar, digamos, en la exposición aguda y la crónica. En la forma aguda se caracteriza por un inicio abrupto tras una exposición masiva, digamos, a un determinado antígeno, con una clínica bastante florida, con fiebre, escalofríos, disnea muchas veces. En cambio, la forma crónica es ya un curso más insidioso, con una exposición constante a ese antígeno, y también se agregan, digamos, síntomas más constitucionales, como mucha fatiga, pérdida de peso, una disnea de larga data, y muchas veces signos clínicos como acropaquia. Para el diagnóstico, digamos, de esta enfermedad es como crucial, digamos, tener identificado el factor al que está expuesto el paciente en cuestión, y nos podemos apoyar en ciertos métodos de laboratorio que no son de tanta utilidad, digamos. Tenemos muchas veces parámetros inflamatorios inespecíficos, como un aumento de la BCG, de la PCR, y de las inmunoglobulinas, en general a predominio de inmunoglobulina G, que esto no condice mucho con la paciente, que muestra algo de eosinofilia y muestra aumento de inmunoglobulina E, y hay otros elementos más específicos, como las precipitinas séricas, que son inmunoglobulina G contra antígenos específicos, pero que tienen alta tasa de falsos positivos y de falsos negativos. Respecto al patrón, digamos, de función pulmonar en esta paciente, nosotros lo que vemos es un patrón más bien obstructivo, y si bien esto puede ser compatible, digamos, con la neumonitis por hipersensibilidad, en general se caracteriza más por un patrón restrictivo. Sí es compatible la disminución de la difusión de dióxido de carbono y la hipoxemia arterial. Imagenológicamente, digamos, en las formas crónicas de esta enfermedad, que es lo que vemos más o menos en esta paciente, digamos, una enfermedad ya de larga data, me parece que la imagen tiene algunos elementos compatibles, pero no del todo, digamos. En estos casos se ve, digamos, signos de vidrio esmerilado, también un patrón en mosaico, como decían, que refleja, digamos, atrapamiento aéreo, pero muchas veces en la forma digamos, crónica, ya se ve, digamos, granulomas a predominio de lóbulos superiores y medios, y también manifestaciones de fibrosis, como bronquiectasia por tracción, engrosamientos septales, por ejemplo, que no veo en el caso de esta paciente. Por último, otro método con el que uno se puede ayudar, digamos, para el diagnóstico de esta enfermedad es, cuando la clínica y la imagenología no es totalmente sugestiva, el lavado bronquialveolar, donde una linfocitosis de más del 20 al 50% en el líquido bronquialveolar sería sugestivo de la neumonitis por hipersensibilidad. A mí, como decía, no me convence del todo que sea este diagnóstico, fundamentalmente porque es una paciente, bueno, con una historia de muy larga data. No hay un claro factor al que la paciente esté expuesta, digamos. Ahora menciona en la historia que tiene este vecino que se mudó, que tiene pájaros, pero la verdad que es algo nuevo para una patología mucho más larga.
la clínica, digamos, en general estos pacientes a la auscultación pulmonar tienen crepitantes finos, digamos, y esta paciente está con más sibilancia, con más signo de atrapamiento aéreo, así que yo por el momento descartaría este diagnóstico, no me parece tan compatible. Muy bien, está muy bien. Los pájaros llegaron después de que la paciente estaba enferma hace años, y es una causa clara, ¿no? Los pájaros, pero ella estaba enferma de antes y tiene mucho tiempo como para tener esas imágenes pulmonares tan de atrapamiento y tan poca fibrosis, intersticiopatía, por lo menos nódulos tendría que tener. Y por otro lado, es verdad que mucha IgE, mucho eosinófilo, da un poco de cómodo. ¿Perdón? Ahora es usted. Bien. Bueno, muy bien. Y entonces vamos con el último diagnóstico. A ver. Eugenia. Sí, a mí me tocó hablar sobre granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o conocida como síndrome de Churg-Strauss. Es un trastorno multisistémico que se caracteriza por asma, rinosinusitis crónica y eosinofilia en sangre periférica. Se la clasifica como una vasculitis de pequeño y mediano vaso, y si bien puede afectar a cualquier sistema de órganos, los que son lo principales, o lo que se afecta con mayor frecuencia, es el pulmón, seguido de la piel. La edad media del diagnóstico es los 50 años, y la presentación más frecuente es asma mal controlada, enfermedad de vías aéreas superiores, con rinitis alérgica, sinusitis recurrente o poliposis nasal, y neuropatía periférica con afectación de al menos 2 áreas separadas, como neuropatía múltiple. Existe, se lo puede dividir también la clínica en 3 fases: una prodrómica, con asma, rinitis alérgica o enfermedad atópica; eosinofílica, donde ya hay eosinofilia en sangre periférica o se infiltran distintos órganos, sobre todo pulmón; y la fase vasculítica de pequeños y medianos vasos. Para su diagnóstico existe una serie de criterios, de los cuales se tienen que cumplir 4 o más, que son asma, que tenga un porcentaje mayor al 10% de eosinófilos en el recuento diferencial; mononeuropatía o polineuropatía; anormalidades a nivel de los senos paranasales; opacidades pulmonares migratorias o transitorias que se detecten por imágenes; y la biopsia de alguno de los tejidos. En este caso, en conclusión, digamos, con respecto a esta paciente, si bien tiene ella, lo que refiere es como si fuese un asma mal controlado, ella tiene antecedentes de episodios ya desde la infancia, pero yo creo que lo que se refieren con mal controlado es cuando son refractarios a múltiples líneas de tratamiento, y lo que me parece más de esta paciente es que lo que tiene es falta de adherencia. No refiere en ningún momento a la historia de mononeuropatías o antecedentes, digamos, de sinusitis o rinitis alérgica. Después, sí tiene eosinofilia, es del 8%, y después, con respecto a los anticuerpos, si bien a ella aparece en la historia que son negativos, existen formas con ANCA negativos, porque solo el 30 al 60% de los pacientes presentan estos anticuerpos. Así que a mí no me convence mucho que sea mi patología, digamos, la de la paciente. ¿Y qué te parece que tiene la piel? ¿Vos coincidís con la otra compañera que es una psoriasis? No. ¿En qué parte interpretan de la piel que está la lesión? Volvámosla a poner, Héctor. Zona flexora. Claro, la psoriasis ama las zonas de extensoras, ¿no? La psoriasis es una enfermedad que se ve al paciente desde atrás, ¿no? Atrás de las orejas, atrás de los codos, cuero cabelludo. Y esto yo interpreto que es un pliegue del codo, tal vez, no podría asegurar, pero es una zona flexora. Con lo cual... Y parece una zona medio liquenificada, como decís vos, liquenificada. Podría serlo, pero no es lo más, le falta descamación, le falta un poco de descamación. Es más liquenificada que descamativa, ¿no es cierto? Se nota que es crónica, sí, y parece una lesión aislada. Me da más atópica, por la región en la que está, y o sea, yo la interpreté así.
Parece más. ¿Y el Churg-Strauss podría tener esto o es distinto? No lo vi. En piel lo que vi es que tenía más como lesión de púrpura. Bueno, claro, son en general nódulos dolorosos, nada que ver, ¿no? Son nódulos dolorosos, no hay nada patognomónico, pero no es una placa como esta, liquenificada. Son generalmente enfermedades, porque no olvidemos que es una vasculitis, ¿no? Es una vasculitis sistémica, eosinofílica, con granulomas, pero que tiene vasculitis desde el riñón hasta el pericardio el paciente, y bueno, obviamente se expresa en algunos lugares más fácilmente que en otros, se expresa en pulmón, y se expresa mucho en piel. Generalmente cuando se hace diagnóstico anátomo-patológico, si no se hace por criterios, el Churg-Strauss se hace en diagnóstico en piel. Es el típico órgano donde se hace el diagnóstico cuando se lo hace por anatomía patológica, pero no es necesario porque muy bien vos explicaste que uno puede reunir criterios. Si tu paciente entonces en definitiva te parece que reúne criterios. No, lo único que te podía decir es que tenía asma y, o sea, es muy cercano al porcentaje, por ejemplo, de eosinofilia, pero ahí te dice 10%, ya tiene 8%. Y el asma no es mal controlado, sino que para mí es que no está ni, o sea, claro, como que no es una paciente que se adhiera al tratamiento. Bueno, claro. Un detalle, porque a mí también me confundió bastante cuando traté de rever el tema de controlado, mal controlado, parcialmente controlado. No es simplemente solo el tratamiento farmacológico, tiene una parte no farmacológica y justamente era parte de control de todos los factores de riesgos, y en ella, particularmente, ni siquiera hizo un tratamiento farmacológico previo, estaba con soporte, digamos, ante los eventos. O sea que mal control puede implicar tranquilamente la falta de adherencia, ¿no es cierto? La incluye. Totalmente. Sí. Bueno, entonces en definitiva, vamos con qué diagnóstico. Ponete la última, Héctor, ¿con qué diagnósticos se quedan? Para vos, Minion, ¿cuál es, Eugenia? Yo me tiraba más por el asma mal controlado. Me parecía que toda esa clínica es de una crisis asmática. ¿Fernando? Yo también el asma mal controlado, y en segundo término el déficit de alfa-1 antitripsina. Asma mal controlado, no te escuché lo último que dijiste. No, decía que en segundo término el déficit de alfa-1 antitripsina. Déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Yasmín? Bueno, yo estoy sesgada por mi diagnóstico, pero sí, podría ser ese, o déficit, o también asma mal controlado. Sí. Van 1 a 1, van cabeza a cabeza. Pero yo no opino porque, bueno, yo lo sé cuál es. ¿Marco? Para mí es un déficit de alfa-1, sobre todo por el neumomediastino y el enfisema subcutáneo que se asocia el neumotórax espontáneo a esta enfermedad por el enfisema. ¿Y Brenda? Y yo la verdad me quedo con un asma mal controlado, si bien ya le dije que me dejaba dudas de que no tenga alguna superposición asma-EPOC, me da claro de que si bien el neumomediastino, como dice Marco, puede ser por un déficit de alfa-1 antitripsina, también puede ser por un asma, o también puede ser en una persona no asmática. Incluso de hecho el origen de este signo, el señor Hamann lo diagnosticó a una paciente que ni siquiera tenía antecedente de asma ni de atopía, o sea, podría ser como no. El signo de Hamann es ocultar crepitación ritmada por los latidos cardíacos, o sea, el famoso loop-doop que mueve el corazón, como hay aire en el mediastino, va haciendo una suerte de crepitar con cada latido. Ese es el signo de Hamann, ¿no? Pero bueno. Claro, doble la parte imagenológica. Si alguien hace hoy en día diagnóstico de neumomediastino por el signo de Hamann, no se volvió el tiempo atrás, ¿no? Algo raro pasó en el mundo. Bueno, a ver, está dividida la cosa. Eso, vamos, deberá el misterio. Pero igual la discusión fue perfectamente válida, ¿eh? Fue perfectamente válida la discusión. A ver, ¿cuál de los dos? Este. Bueno, el diagnóstico es un asma con mal control. Les cuento, se biopsió la piel de este paciente, mostró un eczema crónico. Bien ahí la dermatóloga, Eugenia, es un eczema. Estaba en áreas de flexión, con poco descamamiento. El dosaje de alfa-1 antitripsina fue normal. Fue normal, es patológico con menor a 11, tuvo 14.
El paciente inició tratamiento de asma común, corticoides inhalados en doble dosis, y un LABA, o sea, un Long Acting Beta-2 agonista cada 12 horas, y realizó un seguimiento estricto por neumonología, y a este paciente lo siguieron por 2 años y no tuvo ninguna recaída y con excelente evolución. Vale decir, fue un asma común y corriente con mala adherencia al tratamiento, como muy bien dijeron ahí. Les voy a mostrar, quiero aprovechar el caso, ahora que estamos en caliente, con estos diagnósticos, para ver algunas imágenes típicas. Y esto es lo que decíamos al principio. El atrapamiento aéreo se puede ver en la tomografía computada. Fíjense esta maniobra, que es hacerlo inspirar y expirar, y tomografiar en inspiración y en expiración. Los pacientes con atrapamiento aéreo, como se ve acá a la derecha en expiración, lo normal es el gris claro, lo que parece vidrio esmerilado. Si uno le muestran esta tomografía de acá a la derecha, uno dice, tiene vidrio esmerilado. No, es el pulmón normal, porque el pulmón negro es el que atrapó el aire, queda con atrapamiento aéreo. Y lo típico es describirlo, como bien dijo ahí Fernando, un patrón en mosaico. Yo lo voy a distinguir de vidrio de infiltrado en vidrio esmerilado al atrapamiento aéreo, es que el atrapamiento aéreo, las zonas oscuras, son como un patrón en mosaico geográfico, respetan los septos. Fíjense acá hay imágenes con vidrio esmerilado y hay imágenes con atrapamiento aéreo. A ver, díganme cuáles son cuál. La primera a la izquierda me parece que es Izquierda, atrapamiento aéreo. ¿Arriba Sí, o abajo? Arriba. No, arriba. Arriba es atrapamiento, Atrapamiento y abajo es vidrio. Fíjense, un patrón en mosaico perfecto, perfectamente delimitado, es geográfico. Esto es atrapamiento aéreo y esto es pulmón normal, esto es pulmón insuflado, ¿se entiende? Este de abajo, ¿qué les parece? Ese es vidrio. Ese es vidrio. Vidrio esmerilado, puede ser un COVID, un neumocitis carini, lo que quieran. ¿Este? Ese atrapamiento también me parece. Bueno, AA, ¿no? Atrapamiento aéreo, sí, por supuesto. Es de vuelta en mosaico geográfico. ¿Y este? Ese es vidrio. Es un vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. Bueno, esto es importantísimo porque genera muchísima confusión en el diagnóstico, en la interpretación de las imágenes, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Fíjense lo que es la famosa aspergilosis broncopulmonar alérgica. Años de exposición con inflamación, considerándolo un antígeno alergénico, el paciente hace bronquitis recurrente con muchas bronquiectasias. Pero lo típico es que tienden a estar en el centro del pulmón, o sea, tienden a respetar la periferia. Se le llaman bronquiectasias centrales, fíjense acá, respetan la periferia. En general, este de arriba a la izquierda no respeta tanto, son un poco más difusas, pero tienden a un predominio iliar, como ven acá. Son típicamente centrales. Y como se ve acá en la placa de frente, también el predominio de la aspergilosis broncopulmonar alérgica es central. Diagnóstico con IgE-RAST, tratamiento, ¿con qué se trata esto? Anfotericina. Corticoides en principio corticoides. Porque se trata la reacción alérgica. El paciente no es invasivo esto. Esto no es una aspergilosis invasiva, ni es un inmunosuprimido. El paciente le hace una alergia a algo que no le tendría que hacer alergia. Entonces trato la alergia. Obviamente cuando estoy acá abajo, ya con este paciente puede estar sobrecolonizado con pseudomonas, se hace PUSED de pseudomonas reactivadas, y voy a tenerlo que tratar recurrentemente o con macrólidos o con quinolonas. Pero digamos, la génesis se corta con corticoides, porque no es una invasión, es una alergia de un saprófito en un huésped inmunocompetente. Esto es lo que habló un poquito Fernando, ¿no? No todo el mundo que se expone a esto va a ser una alveolitis alérgica extrínseca, un pulmón del granjero o un pulmón del criador de paloma. La paloma es tremenda, tanto en las deyecciones tiene hongos como entre las alas tiene un polvo con sustancias orgánicas que a ella le sirve para que no raspen las plumas entre sí, pero eso es lo que genera muchísima hipersensibilidad. Y hasta un 20% de los colombófilos, así se llaman los que crían y tienen palomares,
tienen alveolitis alérgica extrínseca, pero es un 20% de los expuestos. La mayoría no, o sea, hay una suerte de predisposición genética a tenerla, no. Lo mismo que el pulmón del granjero. El heno, ¿qué es el heno? ¿Saben lo que es el heno? ¿No es ese pasto seco? Exactamente, es tan difícil como eso. Yo lo aprendí, no te creas que hace mucho. Me compré unos conejos, había que darle de comer heno, yo creí que era una planta el heno, no, es pasto seco el heno. El pasto seco junta hongos, sobre todo si llueve, sobre todo en invierno. Y obviamente no es lo mismo tirarte a dormir acá adentro, que vas a hacer una alveolitis alérgica aguda, que estar continuamente y en bajo monta expuesto al hongo. Entonces vas a hacer un síndrome más crónico, el otro va a ser un síndrome más agudo. Esto, paredes con humedad y hongos, cuando se muda, se cura la persona. O cuando vuelve a la casa de los abuelos, tiene síntomas respiratorios, porque la pared tiene hongos y ya está sensibilizado a eso. O la bolsa de dormir, ahí en el refugio de Bariloche, la madera con hongos, durmiendo ahí, exposición a los hongos de la madera. Casos típicos, ¿no? Como para encontrarle. Cada vez se describen más y alergenos y situaciones laborales o recreativas de exposición. Estas entonces serían las imágenes típicas de la hipersensibilidad, neumonitis por hipersensibilidad. ¿Y cómo sería la placa? La placa, bueno, como dijo ahí Fernando, aguda o crónica. La aguda es fácil, esto, un vidrio esmerilado. Ahora ya saben que no es mosaico, como esto, un vidrio esmerilado, bien agudo, tanto más grave cuanto mayor el inóculo, pues acá bien grave ya, bien grave, hasta con broncograma aéreo. Un vidrio esmerilado que es indistinguible de cualquier otra infección, de un Pneumocystis carini, por ejemplo, pero está el antecedente de la exposición. Y cuando el inóculo es más lento y crónico, la enfermedad crónica es nodular, típico multinodular, puede hasta parecérsele a una TBC. Y luego hace la intersticiopatía, empieza a engrosar los septos, el intersticio peribroncovascular, hasta que llega a una fibrosis con panal. El estadio más crónico es fibrosante, bien fibrosante como un panal, muy parecido a lo que sería una UIP, una neumonía intersticial usual, o fibrosis pulmonar idiopática, como le quieran llamar. Y si uno lo biopsia, tiene granulomas. Esa lo diferenciaría, por ejemplo, de una UIP, que es mucho más frecuente, por cierto, ¿no? Una UIP que un pulmón del granjero, un pulmón del colombófilo crónico. La neumonitis por hipersensibilidad tiene granulomas, la UIP no tiene granulomas. Bueno, este lo hemos visto en otras rondas, ¿no? A Char y Strauss, él era polaco, ella alemana, escaparon de la guerra, se encontraron en Nueva York, en el hospital Mount Sinai, y eran dos patólogos que describieron una serie en el 51 de 11 pacientes con esta vasculitis eosinofílica, que le gusta mucho tomar la nariz, como explicó ahí bien Eugenia, con pólipos, rinosinusitis, y la piel. Fíjense acá la piel, todos estos son pacientes con Churg-Strauss, bien distinto a lo que mostramos en nuestros pacientes, son nódulos que se ulceran. Ahora bien, nadie va a hacer el diagnóstico a golpe de vista si no tiene todo el cortejo sintomático y la historia de Churg-Strauss viendo estas lesiones, porque son realmente inespecíficas. Pero básicamente son lesiones que tienden a estar en superficies de extensión, tienden a ser dolorosas, tienden a ser nodulares, se ulceran, y en el contexto de tener un asma mal controlada con mucho pólipo, el diagnóstico es mucho más fácil que viendo solamente la lesión. ¿Y qué tiene el pulmón? Y no van a hacer diagnóstico de Churg-Strauss con la imagen pulmonar, porque no es para nada específica, son infiltrados, lo único que tienen de característico es que van y vienen. Todo lo que es eosinofílico en el pulmón va y viene, migra, es migratriz, desaparece o cambia de lugar. Y fíjense que hasta puede cavitar, pueden ser infiltrados más pesados con broncograma aéreo, o infiltrados más septales periféricos del lobulillo pulmonar, tipo en empedrado. No hay una característica radiológica que los distinga, es un diagnóstico que se hace en conjunto con todo lo que fuimos diciendo, y si que uno quiere decir algo, tal vez algo más llamativo, es que los infiltrados van y vienen.
Fíjense, son pacientes con Churg-Strauss. Fíjense la bronquitis engrosada que tiene acá, las paredes bronquiales gruesas, con los vasos también gruesos, y este signo que se lo ha mostrado como característico, como lesión estrellada de los vasos, los vasos en estrella, porque hay una vasculitis pulmonar, con engrosamiento de la cisura también, otro signo, pero nada es realmente característico. Si no, fíjense, este es otro Churg-Strauss, esto la verdad podría ser cualquier cosa, hasta una pequeña neumonía bacteriana. Bien, y acá tenemos déficit de alfa-1 antitripsina. Fíjense qué tremendo compromiso tiene de las bases, pero no tiene pulmón. Lo que vemos acá son las paredes de las bullas, de las grandes bullas que tiene el paciente, que parecen fibrosis, pero en realidad es pedazos de pulmón apelmazado entre grandes bullas. Hay un pulmón de la mitad para arriba, que tiene parénquima, y hay otro pulmón de la mitad para abajo, que se ha quedado sin parénquima. Fíjense a nivel del corazón, que es más o menos el nivel de corte que tiene nuestro paciente, porque se veía el corazón bien redondito, el severo enfisema que tiene, que no tiene parénquima, son todas bullas con septos que rodean estas bullas. Alguna que otra bronquiectasia, pero fíjense, de la mitad para abajo es un pulmón, de la mitad para arriba es otro. Le gusta atacar las bases pulmonares con destrucción. Pero esto no da trastornos reversibles en la espirometría. Por supuesto, esto es un defecto fijo. No tiene nada de reversibilidad, es una destrucción. Bueno, y ahora hacemos como final un unir, a ver si A, B, C, D, E, con 1, 2, 3, 4 y 5, a ver cuáles parecen que son cada uno de los pacientes y los diagnósticos. Puede ser 2C. 2C, déficit de alfa-1 antitripsina, y C, destrucción de las bases pulmonares con mucho enfisema. Correcto, excelente, correcto. 4B. 4, aspergilosis broncopulmonar alérgica con E. B. La BB. 4B. BB. 4B, acá sí, acá me gustó más, lleno de bronquiectasias centrales, fíjense. Bronquiectasias y respeta bastante la periferia del pulmón. 4 es B, correcto. 5D. 5, neumonitis por hipersensibilidad crónica y fibrosis pulmonar, patrón en panal, correcto. Termina en una intersticiopatía con panal. 3A. Bueno, nos queda... 3A, sí. ¿Cuál? ¿Perdón? 3A. 3 es el Churg-Strauss, 3 es A. Bueno, está bien, vamos a darlo como correcto, aunque el 3A era por descarte, ¿no es cierto? Porque lo que le quería mostrar era el 1E, que es el asma, con atrapamiento aéreo, con patrón en mosaico y atrapamiento aéreo, ¿no? Y entonces, por supuesto que nos queda 3 con A, el Churg-Strauss, que puede tener cualquier prácticamente patrón, nada más que lo vamos a ver como un patrón que va y viene, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muy bien. Creo que esta es la última. Este caso lo presentaron los residentes de medicina interna del Wyckoff Heights Medical Center de Brooklyn, New York, que es este hospital que se ve acá abajo, es un hospital muy grande de Brooklyn, que inicialmente se ve acá, era el hospital de la comunidad alemana de Nueva York, pero después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos había un sentimiento antialemán muy fuerte, con lo cual le cambiaron el nombre, hoy se llama Wyckoff Heights Medical Center, es un centro de referencia de trauma, fibrinolíticos en Brooklyn, ¿no? Esa zona más allá del río que lo une con Manhattan, este famoso puente que tanto vemos en las películas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Si no, los estoy despidiendo. Hasta la próxima. Este ha sido por ahora el último Clinical Round de la temporada. Espero que larguemos en octubre, después que ingresen los próximos residentes. Mi idea es hacer, tenemos 25 Clinical Rounds ya hechos para los residentes de primer año.
y irles haciendo a los mayores nuevos, para no poner los viejos, así ya se lo saben, y que no anden con trampa. Así que bueno, vamos a hacer tal vez cada 15 días, intercalados, menores y mayores, a partir de octubre. Así que si quieren participar, están invitados. Bueno, Perfecto. yo los despido. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Entramos como caballo acá.